Un fuerte abrazo con todos los que están conectados en esta oportunidad. Siempre es una bendición compartir la palabra de Dios, porque cuando uno comparte o dice lo que Dios está mostrando en su palabra, uno es edificado, es transformado, es confrontado. Sobre todo podemos corregir las cosas que en otro momento se nos están saliendo de control. Y justamente con ese punto quiero iniciar. Vamos a ir a la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, que menciona los deberes cristianos. Dice el 8: en fin, todos ustedes deben vivir en armonía y amarse los unos a otros. Pónganse de acuerdo en todo, para que permanezcan unidos. Sean buenos y humildes. Si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Si alguien los insulta, no contesten con otro insulto. Al contrario, pidan a Dios que bendiga a esas personas, pues Él los eligió a ustedes para que reciban bendición. En esta parte de los deberes cristianos, importante notar que todos nuestros deberes parten desde un escenario de conflicto, un escenario hostil de pelea. Vemos que parte todo desde un problema, pero empieza a describir cómo nosotros deberíamos de comportarnos en esa situación. Dice que tenemos que estar en armonía. La armonía se entiende no como, si lo pusiéramos en términos musicales, la armonía no solamente es la canción. La armonía es el que puedan funcionar diferentes sonidos en una sola canción. Es como cuando sumamos una batería, sumamos un piano, sumamos una guitarra, un bajo. Estos instrumentos tienen diferentes características, pero todos estos instrumentos con diferentes características, con diferentes sonidos, pueden emitir las mismas notas en el mismo tiempo y generar una canción. Entonces, estar en armonía significa que hay personas con diferentes formas de pensar, de hablar, de comportarse, pero aún así hay una sola canción que nos une y que hace que no seamos, por decir, solistas, sino que seamos una gran orquesta que emite canciones hermosas. Entonces, estar en armonía es también amarse los unos a los otros, saber someterse, saber hacer pausas, muchas veces saber callarse cuando es necesario, para poder aprender, para poder crecer. Más adelante dice: sean buenos y sean humildes. Dice la palabra de Dios que Dios mira al soberbio, al altivo de lejos. Entonces necesitamos tener humildad, y una persona que sabe escuchar, que sabe detenerse, generalmente será una persona que está procesando humildad dentro de su corazón. Si nos apresuramos a hablar, a contestar, a responder cualquier cosa solamente para no quedarnos callados, entonces estamos cayendo en soberbia. Necesitamos ser humildes. Lo siguiente también que llama la atención menciona que si alguien me insulta, no necesito o no debo insultarlo. Al contrario, puedo orar por esta persona para que Dios lo bendiga. Y dice ahí: pues Él los eligió a ustedes para que reciban bendición. Usted y yo hemos sido enviados a lugares hostiles para que en esos lugares los ambientes cambien, las personas puedan hallar una puerta de salvación. Uno se puede preguntar: ¿por qué estoy en este trabajo en donde todo el mundo parece que se cae mal? El jefe pide cosas imposibles, los clientes son medios mala gente. Y uno puede preguntarse, puede decirle a Dios: Señor, ¿por qué me envías acá? ¿Por qué no me das otro trabajo? Puede estar orando de esta forma. Y uno lo puede hacer, pero cuando entendemos que tenemos un propósito, y ese propósito es de salvar personas, que ellos conozcan a Cristo, que puedan bautizarse, que puedan transformar y estar en un nuevo nacimiento, entonces sabemos de que no estamos por casualidad en ese lugar. Usted y yo hemos sido enviados como esas cuerdas que se lanzan a aquella persona que está hundido en un pozo y que no puede salir a menos que toque esta cuerda. Entonces, cuando nosotros mismos somos el testimonio de cómo la transformación de Cristo se manifiesta en una vida, entonces es irrefutable que Dios está haciendo milagros. Yo puedo contar y puedo decir muchas cosas a mis compañeros de trabajo, pero cuando ellos me han visto a mí y han visto que Cristo se mueve en mí, es irrefutable. Ellos necesitarán recibir o van a sentirse atraídos
a que Cristo también viva en ellos. Y ahora si nosotros muchas veces podemos estar hablando de una persona, de cómo es su actitud, de cómo esta persona habla, cómo reacciona o cómo no sabe resolver problemas, es porque necesita a Cristo. Así de sencilla es la respuesta, necesita a Cristo. El único que puede hacerle un cambio, una transformación profunda, lo hace nacer de nuevo, hace que sus palabras cambien, hacen que su actitud cambie, hacen que su familia cambie, es Cristo. Y los que tienen a Cristo, de hecho, somos nosotros. Entonces, tenemos una responsabilidad. No veamos el problema que está suscitándose en el trabajo, sino que veamos que estamos allí no por pura casualidad ni por necesidad, sino de que Dios nos ha enviado allá y podemos ser fuentes de bendición. Cuando lo vemos desde ese punto de vista, entonces tenemos una misión. Dejemos de separar la presencia de Dios de los lugares en donde estamos. Para un hijo de Dios, la presencia o el hablar con su Padre es algo constante. Sea en mi trabajo, sea en los estudios, soy un agente de bendición y en donde yo me pare, ahí puede llegar la bendición y la transformación de muchas personas. Yo creo que una de las cosas que nos ayudan a madurar es que entendamos de que hay personas que están atadas, de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que estas personas necesitan a Cristo, necesitan salvación, necesitan un nuevo renacer. Entonces las veremos con amor, aunque puede que no hagan méritos según nosotros, pero aún así tenemos la oportunidad de poder sembrar bendición y también nosotros cosecharla. Seguimos en el versículo 10 que dice, porque como dice la Biblia, los que de todo corazón deseen vivir y ser felices deben cuidarse de no mentir y de no hablar mal del otro. Deben hacer el bien, dejar de hacer el mal y vivir en paz con todos, porque el Señor cuida a los que hacen el bien, escucha sus oraciones y está en contra del malvado. Voy a seguir el 13, que dice, ¿quién puede hacerles mal si ustedes siempre insisten en hacer el bien? Nadie. Pero si hacen el bien y aún así tienen que sufrir, Dios los bendecirá. No le tengan miedo a nadie, ni se asusten. Honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Yo creo que no puede haber palabra más clara que esta. Estaba leyendo el versículo 15. Es tremendo porque hay maneras en cómo uno necesita abordar la situación. Uno cuando todavía es niño, y eso nos puede pasar en cualquier momento, cuando todavía nuestro bienestar pensamos que depende de las cosas que tenemos. Eso es un indicativo que todo todavía lo tenemos dando vuelta alrededor de nosotros. Cuando estamos en esa forma de pensar, no nos damos cuenta que hay grandes oportunidades de poder ser bendecido y bendecir. Hay mucha gente que necesita de Cristo. A veces habrá personas que no nos agradan mucho, pero no es hasta que nos acercamos, hasta que llegamos a su casa y los bendecimos, empezamos a darnos cuenta del contexto en el cual ellos han vivido todo este tiempo y de la necesidad profunda que tienen. Entonces, no nos podemos cansar de hacer el bien. Dice la Biblia, lo que estábamos leyendo en el versículo 13, dice, ¿quién puede hacerles mal si ustedes siempre insisten en hacer el bien? Nadie. Pero si hacen el bien y aún así tienen que sufrir, Dios los bendecirá. No tengan miedo a nadie ni se asusten. En otras palabras, no me puedo avergonzar ni retraer de hacer el bien, porque hacer el bien es la naturaleza de Cristo, y si Cristo está en mí, entonces también va a salir esa bendición a través de mí. Por eso necesitamos trabajar mucho el poder tener dominio propio, que el Espíritu Santo nos dé esa paciencia, ese amor, y que detrás de cada persona que puede tener conflictos, entendamos de que hay una persona y hay un espíritu desesperado buscando salvación. Y quizás se ensañen con uno porque ese espíritu desesperado está intentando llamar la atención de aquel que tiene a Cristo, a ese Cristo que le puede salvar. Entonces, siempre estemos dispuestos a bendecir, a ser mejores personas. Si tuvimos un arrebato de ira o dijimos cosas que no teníamos que decir, bueno, hemos de ser valientes para reconocerlo
y muchas veces honrar a aquellas personas para poder cambiar el ambiente. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad.